en este lugar. Gracias. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Abra su Biblia en el libro de los Salmos. Le voy a pedir al radio control, por favor, que me pueda dar más poquito de sonido acá, sobre todo en el retorno, hermanos. Hay un salmo que me llamó muchísimo la atención, que es el Salmo 85, en el versículo 6 y versículo 7. Por favor, todos leemos la Biblia, hermanos. Cuando la gente no lee la Biblia, no es cristiano. Cuando la gente no ama la palabra, no es evangélico. Aleluya. Todo evangélico y todo cristiano ama y también lee la Biblia. En el Salmo capítulo 85, en el versículo 6 y versículo 7, por favor, poniéndonos de pie, vamos a leer estos dos versículos de la palabra. Y vamos a leer este salmo en el capítulo 85, en el versículo 6 y versículo 7. Le damos gracias al Señor por la gran iniciativa, hermano, de estos pastores que se reunieron para poder convocar en la Plaza Bicentenario esta linda actividad. Creemos, hermanos, que esto va a ser un punto de lanza para muchísimas actividades más, para que el Señor corra su palabra y Él sea glorificado. Y es por eso, hermano, que en esta hora vamos a entender qué es un avivamiento. Y leemos el Salmo en el capítulo 85, versículos 6 y 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia me dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y usa la palabra darnos vida. El verso 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Amén y amén. Padre, he leído esta tu santa palabra en esta tarde. Dame la gracia, Señor, dame la unción para poder compartir y predicar esta tu palabra. Lo que me diste ayer hoy no me sirve. Dame esa gracia, esa unción, ese denuedo, esa potencia, esa autoridad, Señor, para que esta Plaza Bicentenario, para los que estamos reunidos en este lugar, Señor, aleluya, podamos ser impactados, fortalecidos, tocados, Señor, por el poder y la autoridad que tiene tu palabra. Reprendemos todo espíritu del diablo, todo espíritu de idolatría, de paganismo, de espiritismo, todo espíritu de brujería, todo demonio, Señor, que está en contra de esta actividad. La atamos, lo echamos fuera, lo declaramos inactivo, inoperante, y proclamamos el poder de Dios fluyendo para que tu nombre sea glorificado. Lo recibimos en fe, creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando levantamos las manos y le damos gloria a Dios. Amados, tomen su asiento y quiero compartir la palabra del Señor. Hermanos, la verdad que cuando uno habla de esto específico, cuando uno ve que los creyentes debemos experimentar a lo que la Biblia dice sobre un verdadero avivamiento. Conocíamos, escuchábamos atentamente que la apostasía es una manifestación visible y real que se moverá en el último tiempo y en los últimos días sobre la iglesia. Pero en medio de este asunto, ¿cómo experimentar un avivamiento en este tiempo de apostasía, de libertinaje, de pecado, de frialdad, de apatía,
de indiferencia, de gente tibia, de gente que, aleluya, no vibra con el mensaje del evangelio, con gente que, aleluya, no quiere experimentar cuando el poder de Dios se pueda manifestar para dar un avivamiento. A pesar que la Biblia dice que no habrá un avivamiento mundial, la Biblia dice que nación entera no se convertirán al cristianismo y al evangelio, pero sí cada individuo, cada cristiano, cada creyente, cada familia, cada iglesia, cada pastor, cada evangelista, cada denominación, todos aquellos que amamos la santidad de Dios, el denuedo de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, podemos experimentar en medio de esta terrible avalancha del libertinaje y la apostasía el toque de Dios, para que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas, para que el poder de Dios retroceda el poder del diablo, porque la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Cuando vemos, hermanos, sobre que un avivamiento, tenemos que entender que es una renovada convicción de pecado. Escucha esto. Cuando hablamos de un avivamiento, más que danzar en el espíritu, más que hablar en lengua, más que mover, aleluya, la unción del vestón, de la corbata, del soplío. Algunos son tan inmundos que no se dan ni los dientes y andan soplando. Yo no te hablo de esa clase de unción y de esa clase de avivamiento. Un verdadero toque del Espíritu Santo, un verdadero avivamiento, no es nada más que la, aleluya, plena convicción de arrepentirme de mis pecados, porque sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Y por eso que hoy día vemos una sociedad dentro de la iglesia apática, inconsecuente, predicadores camaleón, gente tibia, gente idólatra, gente mundana, carente de unción, carente de autoridad, carente de santidad y carente de poder, porque no queremos, aleluya, tener convicción para arrepentirnos de todos nuestros pecados. Pero ¿cuánto levantan las manos y dicen: yo quiero convertirme para experimentar ese avivamiento? Cuando vemos que la palabra convicción nos lleva a un pecado, es lo que la Biblia nos enseña en la palabra arrepentimiento, que es nada más que, en el original griego, es la palabra metanoia. Esa palabra metanoia es una palabra que habla de un cambio de actitud, de un cambio de camino, de un cambio de un pasadizo que estás en peligro. Cuando tú experimentas una metanoia, cuando tú experimentas el arrepentimiento y la convicción de pecado en tu vida, seguida de un intento, deseo de vivir en obediencia a Dios y en una entrega profunda de humildad y de la propia voluntad para no vivir por ti mismo, sino vivir para Dios. Por eso que el salmista, el texto bíblico que he leído, expresa estas palabras: no darás vida, aleluya, y nos darás tu misericordia en el día de nuestra salvación. Nosotros podemos experimentar este denuedo, esta autoridad, porque cuando un corazón, lo dijo el salmista, un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no lo despreciarás. Cuando una familia, un matrimonio reconoce la condición, cuando un joven, un adulto, una señorita reconoce su condición de falta de convicción de pecado, de un arrepentimiento fiel y de un arrepentimiento verdadero, es porque nada más es una indiferencia de vivir a espalda de la presencia y de la autoridad de Dios. Pero cuanto en esta tarde quieren ser humildes de espíritu, quieren ser
ser limpio de corazón, porque el evangelista de San Mateo en el capítulo 5 verso 8, la Biblia dice, hermano, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando un corazón es contrito y humillado, puede experimentar la presencia de Dios, el toque del Espíritu Santo. Su vida nunca más es la misma, porque se encontró con la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, a su palabra? En la Biblia se emplean 5 palabras básicas relacionadas con el tema de avivamiento, cuyos significados y matices en algunos casos pueden ser sinónimos, pero a la vez diferentes, que contribuyen a una comprensión ya sea global, ya sea enriquecedora, que nos muestra de manera evidente la relación del hombre con Dios en las alturas de lo más profundo del Espíritu y de la gloria de su poder. Donde el alma del creyente quiere estar es cuando está consciente de supremo llamamiento a su salvación y del corazón amante, aleluya, hacia Dios, que le trae para recrearse en las delicias de su comunión espiritual, porque el hombre reconoce que separado de Dios nada puede hacer. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? No comas de este fruto, porque del día que comieres ciertamente morirás. Le experimentó el mensaje poderoso, lacerante y contestatario, diciendo: desobedeces mi palabra, morirás espiritual y eternamente. Pero el hombre buscó su destino. El hombre, en su libre elección, en su libre albedrío de decisión, el hombre optó por desobedecer la voz de Dios y la presencia de Dios. Y así está la iglesia neotestamentaria, la iglesia de la sana doctrina, la iglesia del perdón, la iglesia de la misericordia, la iglesia que conoce su estado espiritual. Estamos en un estado de apostasía, porque está escrito en la palabra, Apocalipsis capítulo 3 verso 10, la Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Está hablando que lo único que van a ser guardados del tiempo inmoral y del tiempo de pecado y del tiempo de frialdad y del tiempo de apatía es que aquellos que están guardando su palabra, la palabra es tan, aleluya, poderosa y está latenta para esta ciudad, que si esta ciudad de Antofagasta no despierta en el poder del evangelio, en el poder de la palabra, entonces el diablo volverá a ganar territorio y terreno. Pero yo te tengo una buena noticia. La Biblia dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 verso 27, la Biblia dice: no le deis lugar al diablo. Reconoce tu falta de espiritualidad, reconoce tu falta de comunión con Dios, reconoce que estás lejos de Dios, que el pecado, que la soberbia, que la falta de santidad, en vez de tenerte vivo, te tiene muerto. La paga del pecado es la muerte. ¡Aleluya! ¿Ve que a los evangélicos no les gusta esto? Amén, así es, Señor. ¿Es que los evangélicos no vibran con lo que dice la Biblia? Te apuesto, si te traímos a tazuela aquí, te la saltáis toda. Te apuesto que a esa le decía amén, gloria a Dios y aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor de alabanza en esta hora? Cuando vemos, hermano, y reconocemos que estamos separados, es suficiente para ofrecernos un cuadro completo de la experiencia, de la renovación, del avivamiento que el Señor nos promete en estas 5 palabras. Pero todas de ellas están unidas, presentan una visión completa de lo que la Biblia dice y de lo que la Biblia entiende por un avivamiento, por un ¿qué será un avivamiento?
Cuando nosotros vemos esta palabra, cuando nosotros encontramos en la Biblia la primera referencia, nos damos cuenta que hay muchas personas que están dentro de la iglesia, pero no están restauradas. Hay muchas personas que están en la iglesia, no tienen el gozo y la comunión del Señor en su salvación. Cuando vemos en la Biblia que el santo verdadero, el creyente auténtico, es quien percibe la distancia que le separa de su Dios y sabe que está viviendo a espalda de la presencia ungida y verdadera de ese avivamiento que Dios nos habla en su palabra. Pero cuando el hombre responde a esa necesidad, entonces él promete, el Espíritu Santo promete volver al hombre, volver al creyente, volver al individuo, volver al que se ha convertido, volver al que está apartado de Dios, volver al que está espalda de Dios, lo vuelve a restaurar en su comunión, aleluya, con Dios, como lo fue al principio. Adán y Eva al principio recibieron la inmortalidad, porque el hombre estaba escrito, dijo Salomón, yo he puesto eternidad en el corazón del hombre. Usted y yo, lejos del Señor y lejos de la iglesia, lejos de la oración, lejos del ayuno, lejos del mensaje auténtico, poderoso y lacerante de la palabra, estamos sin la presencia de Dios. Muestra que en tu vida, muestra que en tu alma, muestra que en tu ministerio, muestra que en tu vida está la auténtica presencia de Dios sobre tu vida, porque si no, necesitas volver a tu estado original. Cuando vemos la primera palabra que tenemos en la referencia de la Biblia, es la palabra avivar propiamente. Esa palabra avivar significa dar nueva fuerza, dar vigor, cobrar vida espiritual, vivificar mi gozo interior. Eso lo dice el salmista, eso lo dice el profeta Oseas en el capítulo 6, en el verso 1 al versículo 2. Por eso que encontramos la palabra avivar o avivamiento, que esa palabra se nos traduce: danos fuerza, danos vigor, vuélvenos al estado original. Y hoy día, hermanos, llega a dar pena la condición de nuestra iglesia. Llega a dar pena la condición deplorable espiritualmente dentro de nuestra vida. A veces salimos a las calles porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de repente el Espíritu Santo va a empezar a decir, aleluya, que en el que mal crea tenga vida eterna. El Señor primero le va a decir, aleluya, al hombre interior: ¿por qué primero no tenéis vida eterna tú? ¿Por qué no restauráis tu condición tú? Porque antes de impactar afuera hay que primero avivarnos nosotros. Nosotros somos los que debemos tener esa fuerza, ese vigor, esa pasión, esa valentía. Somos nosotros los que debemos tener ese anhelo, esa hambre, esa necesidad de vivir y de estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, a su palabra? La segunda palabra que encontramos en la Biblia es la palabra renovación, para hablar de avivamiento. Esa palabra renovación tiene que ver con restablecer, reanudar una relación perdida. Esto tiene el sentido de volver, aleluya, al primer estado. El salmista en el Salmo 51, verso 10, Isaías capítulo 40, verso 31, la Biblia usa esta expresión y estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la palabra
que nosotros debemos hoy día experimentar. Danos una renovación, danos un corazón limpio, danos un espíritu recto, danos un espíritu vivo dentro de nosotros, porque hay muchos que no podemos renovar nuestros votos en la presencia del Señor, porque el pecado nos tiene cegado y porque el pecado no nos da la libertad para levantar las manos, para humillarnos delante de Dios. Pero cuanto en esta tarde quieren verdaderamente tener una renovación dentro de su vida, una renovación dentro de su hogar, una renovación dentro de su matrimonio, ¿cuántos quieren renovar delante de Dios su vida espiritual? ¿Cuántos levantan la mano y dicen gloria a su palabra? La tercera expresión que veo en la Biblia es la palabra restauración. Esta palabra restauración significa, se traduce y tiene la siguiente interpretación, con el sentido de recuperar. Esa palabra restaurar es la palabra recuperar, es la palabra volver a poner en estado o estimación antes de lo que yo tenía y de lo que yo poseía. ¿Te recuerdas cuánto conociste al Señor y te acercaste a Dios? El Señor puso esa restauración de lo profundo de tu vida espiritual. Cuando venía esa fuerza, ese vigor, esa valentía, vencías la tentación, vencías la carne, vencías el pecado, vencías la falta de oración, la falta, aleluya, de vida espiritual. ¿Por qué? Porque estabas en un periodo de restauración, porque tú sabías lo que la Biblia dice en Lamentación 5:21, Salmo 51:12, restitúyeme, oh Dios, el gozo de tu salvación y sosténeme con un espíritu, escúchalo, con un espíritu de poder. Hermano, empieza a avivar tu vida espiritual, porque la condición de la iglesia es una condición que verdaderamente deja mucho que desear. Necesitamos, para volver a esa identidad que Dios nos dio en el libro de los Hechos, debemos volver a estar en un espíritu, debemos volver al aposento alto. ¿Sabe cuál es el aposento alto? Tu intimidad con Dios, tu comunión con Dios, tu restauración con Dios, tu renovación con Dios, tu primer estado en el cual un día Dios te había llamado. Cuando dice, oh Señor, restituye el gozo de tu salvación y sostiéneme con un espíritu de poder. El diablo tiene a la iglesia callada y la iglesia está atemorizada, pero aquí no estamos para que el diablo tome territorio y tome dominio, porque en nosotros está el león de la tribu de Judá, y ese león de la tribu de Judá, el que se para con autoridad en la selva, en toda la vegetación, hermano, y ruge. Cuando el león ruge, entonces el diablo retrocede, el diablo retrocede. Cuando el león ruge, el diablo retrocede, porque la Biblia dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Biblia dice que Jesucristo no anda buscando como ser un león. La Biblia dice, Él es el león de la tribu de Judá. ¿Cuánto tienen a ese león que ruge en esta tarde? La cuarta palabra es la palabra refrigerar. Esta palabra refrigerar significa, habla, se traduce como refrescar, reposar, renovar un sentimiento, renovar un lazo, renovar una experiencia, renovar un arrepentimiento y renovar una conversión a nuestra vida espiritual. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro
en Hechos capítulo 3, verso 19, cuando dijo: arrepentíos y convertíos, porque vendrá de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esa palabra de refrigerio, el apóstol está hablando: vendrán tiempos de sentimiento, vendrán tiempos de lazo, vendrán tiempos de experiencia, vendrán tiempos de convertimiento. Necesitamos ser renovados en el arrepentimiento para que vuelva en esa presencia de frescura dentro de tu vida. ¿Hace cuánto que no te sientes refrigerado? Llegas al culto, llegas a la iglesia y bosteza, te queda dormido, el culto te parece rutinario, no tienes vida, no tienes ánimo, no tienes fuerza de Dios. Pero cuando en esta tarde quieren tener la fuerza del Dios que da la vida, cuando en esta tarde quieren tener la fuerza, el refrigerio de Dios, cuando le dan un aplauso de alabanza. Amados, para ir finalizándome, encontré una quinta palabra. Esta palabra de avivamiento se traduce en la quinta expresión que está en la Biblia. Es como lo que dijo Habacuc en el capítulo 3, verso 2. Aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos a resplandecer tu misericordia. Esa palabra significa y se refiere al avivamiento con el sentido de levantarse del sueño de la indiferencia. Y aquí, hermano, se le va a ir el avivamiento a varios. Significa dejar de dormir, dejar de estar pasmado en la condición espiritual. Este significado significa volver en sí mismo y volver a ese estado espiritual. Eso lo vemos en Romanos 13 del 11 al 14, lo vemos en Efesios 5, 14 al 15 y lo vemos en Romanos capítulo 11 versículo 8, que busqué la palabra estupor. Y cuando la Biblia dice que a través del apóstol Pablo en Romanos 11 dice que Dios le mandó a Israel en el versículo 8 un espíritu de estupor. Ese espíritu de estupor en el lenguaje español se traduce en nuestra Biblia Reina Valera como la palabra aturdimiento, como la palabra del verbo quedarse pasmado y quedarse dormido. Es como la gente está aquí en esta hora de la tarde y la gente está distraída. La gente, aleluya, mira el sector, la gente que entra, la gente que sale. Pero lo que menos estamos en esta tarde con un espíritu de poder humillarnos y de poder restaurar nuestra vida y nuestra condición de Dios. Y a veces la gente trae, o los pastores a veces hacen actividades y traen tremendos predicadores para que aviven el fuego, para que viven bajo la unción, para que la palabra corra. Pero si tenemos una iglesia indiferente, una iglesia tibia, una iglesia apática, una iglesia carente de espiritualidad, aunque traigáis a los más grandes predicadores del fuego y de avivamiento, porque el primero que tiene que avivarse ante, aleluya, en esta vida eres tú. Tú debes volver a tu estado espiritual. Tú eres el que tiene que sacarse las manos del bolsillo, levantar las manos al cielo, levantarte de esa silla y decir: gloria a Dios, mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma bendice tu nombre. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que avívate, momia de Tutankamón. Y termino diciendo esta palabra. El apóstol Pablo le habla a los efesios y le dice: levántate tú de entre los muertos, que la luz de Cristo te alumbrará.
Y en esta tarde, hermano, ¿cuántos están dormidos? Y con el respeto que se merecen los pastores, aleluya, los primeros que debemos avivarnos, tenemos que ser nosotros los pastores, los ministros, porque está escrito en la palabra. Y aunque no te guste evangelista, aunque no te guste pastor, la Biblia dice en Levítico, en el capítulo 6, el sacerdote debe preocuparse que el fuego no falte en el altar. Cuando tú ves el fuego apagado, el sacerdote tenía la exigencia y el llamado de encender el fuego, de encender el fuego, de encender el fuego. ¿Cuántos quieren encender el fuego? El fuego, el fuego, el fuego. ¿Cuántos evangélicos quieren encender el fuego? El fuego, el fuego. No puede haber avivamiento si primero nosotros no encendemos el fuego, el fuego, el fuego. ¿Cuántos quieren fuego de Dios? Esto tú lo decís en una campaña en Santiago, se estremece el diablo. Algunos les haya medio raro, ¡al fuego! Estamos pasmados, estamos adormecidos. No tenemos ni siquiera vida nosotros para avivar a los demás. Y cuánto en esta tarde, hermanos, para ir terminando, queremos ese verdadero toque de restauración, de refrigerio. Termino diciendo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del exilio, cuando Israel estaba exiliado, profetizado a través de Jeremías, 70 años en el cautiverio en Babilonia, la Biblia dice, hermanos amados, que después del exilio se levantó una reforma en medio de Israel. Y sabe lo que hizo, aleluya, Nehemías. Nehemías, la Biblia dice, lo puedes ver en el capítulo 8 de Nehemías. La Biblia dice que levantó un altar y puso un púlpito. Por primera vez aparece la palabra púlpito en la Biblia y sale en el libro de Nehemías. Se paró en medio de la ciudad, en medio de la congregación, en medio de la asamblea y dijo, nosotros, vuestros padres, los profetas, hemos pecado delante de Dios. La Biblia dice que todo el pueblo dijo amén, levantaba las manos y se humillaban a Dios. Y cuando se humillaron a Dios, hubo restauración, hubo avivamiento, hubo arrepentimiento, hubo vida de Dios. ¿Cuántos en esta tarde quieren avivamiento? Humíllate, humíllate. Estoy terminando, gracias a Dios, dijo el diablo. Otro contexto que aparece es Segunda de Reyes, capítulo 23, cuando uno de los reyes más buenos que tuvo Israel hizo su reinado justo, pero duró corto. Él produjo una reforma, él produjo un arrepentimiento y una conversión sobre el sacerdocio político, el sacerdocio, hermano, levítico y el sacerdocio social que, aleluya, se manifestaba. Pero la Biblia dice que después, usted puede leer el capítulo, aleluya, 23 del libro de Segunda de Reyes, en el versículo 31 al 39, la Biblia dice que después que ese rey murió, nuevamente vino el deplorable condición del pueblo y de la nación de Israel. Ahí se levantaron estos profetas como Abacús, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y ahí, hermanos, llegamos al texto que hemos leído, cuando la Biblia dice a través del Salmo 85, que habla súplica por la misericordia de Dios sobre Israel, y le dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y haznos resplandecer la obra de tu salvación. Cuanto en estas horas de la tarde, hermano, necesitan la misericordia de Dios y necesitan su restauración. Cuanto levanta la mano y dice, gloria a Dios a la palabra. Y termino diciendo, y si no te aviváis con esto, estéis terriblemente muertos, estéis terriblemente apagados. Pero cuando tienen vida y dicen gloria a Dios,
La Biblia dice, y ponen una chuleta al diablo. La Biblia dice, ponen un puntapié a Satanás, que Felipe, el diácono llamado en ese contexto, aleluya, de Hechos 8, el evangelista, llegó a una ciudad que estaba en conflicto en el año 931, aleluya, antes de Cristo, en la edificación del templo. Amados hermanos, cuando hubo el quiebre en Israel sobre las tribus, 10 tribus fueron al norte, la capital pasó a ser Samaria, la tribu de Judá pasó a Jerusalén, al sur, aleluya, de Judá, y de ahí el pueblo quedó dividido. Pasaron más, hermanos amados, más de casi 1000 años de historia, cuando de repente Felipe llegó a esta ciudad llamada Samaria. Había un mago llamado Simón, ahí había una ciudad bajo la terrible apostasía de la brujería. Pero cuando Felipe fue arrebatado y llegó a Samaria, la Biblia dice que se paró delante de la ciudad y dijo: así vino el Espíritu Santo, descendió sobre judíos, sobre gentiles, sobre samaritanos, sobre los discípulos de Juan el Bautista. La Biblia dice que todos ellos estaban pasmados. Lee la Biblia, dice que todos estaban atentos a las palabras de Jesús, se arrepentían, se convertían, y en la ciudad despertó un toque, aleluya, del Espíritu Santo. Cuando usted y cuando yo nos volvimos a Dios, Dios manifiesta todo su poder. La Biblia dice, estoy terminando, tranquilé, Bombay, me queda un segundo. La Biblia dice entonces que el Simón el mago dijo: dame de ese poder. Y le dijo: que se reviente Satanás y tu dinero, pero el poder de Dios no se compra con dinero. Entonces Simón el mago dijo: ¿qué debo yo para tener ese poder? Le dijo: ten a Jesucristo, Él es el dador de la vida, Él es el que da el toque, Él es el que da la salvación. Y cuando en esta noche reconocemos que somos como Simón y necesitamos el poder de Dios. ¿Cuánto quieren ese poder? Necesitáis ese poder. Sí, hermano, aquí habimos pura calavera, con mecha, con terno y corbata. Pero cuando en esta noche reciben a Felipe, aquí viene Felipe. Yo no vengo con palabrería ni con vana sabiduría. Yo no viajé kilómetros para verte la cara de feo y para que tú me veas la cara de feo que tengo. Yo estoy aquí en esta tarde para decirle a Antofagasta: vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, vuelve a la conversión, vuelve a la unidad, vuelve a la santidad, vuelve al poder, vuelve a la unción, porque los hombres de Dios dieron su vida por el Evangelio. Cuando reciben la palabra y dicen: yo quiero esa palabra. Póngase de pie la iglesia en esta hora. ¿Cuánto quieren este mensaje que se haga realidad en su vida? Cuando reciben la palabra, ven, levanten las manos. Yo veo que hay personas inconversas, hay personas que están enfermas, hay personas que están deprimidas. Yo quiero hacer un llamado. ¿Por qué todos los que estamos aquí no pasamos aquí al altar? Corra rápidamente, eso es, corra. No sé quién es usted, pastor, apóstol, obispo, arzobispo, abeja, la abeja maya, no sé quién es usted, pero pase en esta tarde, pase en esta hora, venga usted, usted que es predicador, usted que es Dorca, usted que es un hombre de Dios, usted que es un hombre que transporta la bendición de Dios, pasen esta tarde, no sean arrogantes. Esa gente que está ahí, si quiere, venga para acá en esta hora y venga a buscar ese toque, esa vida, esa presencia de Dios, esa unción de Dios. Cuando en esta hora queremos ese refrigerio, por favor, venga. Aleluya. Nadie debería quedarse indiferente a lo que se ha hecho hoy día en esta actividad. Venga, yo quiero orar por usted, porque en esta hora nos viene. Eso es, venga, paz. Quiero dar un segundo pase antes que estemos terminando. Paz. Usted que tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo, de adulterio, de fornicación,
es bueno para la pasta base. Se toma, aleluya, hasta el talco se lo está un día falopeando. Hasta la harina se la falopa. Vengan esta noche, vengan esta tarde, para que el Señor lo guarde, lo liberte, lo transforme, lo llene. Aleluya, para que el poder de Dios, si hay personas que están aquí alrededor, personas que están a lo mejor sentados en aquellos lugares, ¿por qué no vienen estas horas y reciben esta promesa de Dios? Esto es para los cuantos Dios llamare. Esto es para todos los que hemos creído a la promesa en esta hora de la tarde. Cuando los que estamos aquí, por favor, levanten sus manos y vamos ahora por el poder que tiene su palabra y por la autoridad que tiene el Espíritu Santo. Qué lindo ver cuando un corazón contrito y humillado, aleluya, cierra sus ojos, está clamando a lo más profundo de su vida y de su alma, diciendo: yo te necesito, necesito ese refrigerio, ese toque, ese alivio, esa unción, ese fuego, esa gracia, esa autoridad, yo la necesito. Aleluya. Ay, Dios mío. Ven, ay, Señor. ¿Se escucha o no se escucha? El Señor está o no está en esta tarde para sacarnos victoria. Ay, Dios mío. Quiero guardar la compostura, pero a veces el celo me consume, hermanos. Quiero sacar la huasca, pero quiero tener misericordia. Pero en esta tarde, ¿cuántos reciben la palabra y el mensaje? Levanten sus manos al cielo. Por favor, aquí las hermanas que gritan en la casa, que golpean a los esposos, los hermanos que son insolentes con sus hijos, aquí en esta tarde levantemos las manos y digamos esta palabra de oración: Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, he participado en esta tarde, he escuchado el poderoso mensaje. Libértame en esta hora. Dame vida, Señor. Dame ese fuego, Señor. Dame ese avivamiento. Dame esa conversión. Visítame. Sálvame. Perdóname. Lléname de ese poder, de esa unción y de esa autoridad. Reprendo al diablo, reprendo a los demonios. Llama candala maquita rabasoa. Levanta las manos, ahí está el Espíritu Santo bajando, tocando, descendiendo, llenando. Ahora los enfermos, ahora los que están oprimidos por el diablo, déjalos libres, déjalos libres, déjalos libres, déjalos libres, déjalos libres. Los que tienen problemas de droga, los que tienen problemas, ay Señor, de alcoholismo, déjalos libres, déjalos libres, déjalos libres. Saca toda idolatría, saca todo lo que no alaba tu nombre. Llama, mamá, ay, el Señor está ahí. Por favor, levante sus manos al cielo, levante su voz, que el diablo, vamos, el diablo no tenga bozal. Aleluya, en tus labios, vamos, cantamos.
finalizando y terminando este primer clamor pentecostal en la localidad de Antofagasta. Esperamos, junto al pastor Marcos Morales, haber sido de una gran bendición sobre esta ciudad. Esperamos despertar en medio de la apostasía, en medio, aleluya, de todo lo liberal. El cristiano, el matrimonio, el pastor, el evangelista que ama al Señor puede experimentar una renovación, un refrigerio, una restauración, una conversión, un arrepentimiento y puede volver a su estado original. Esperamos que estas dos palabras hayan traído un despertar y una tremenda bendición. Que Dios le bendiga y nos despedimos de aquí, desde Antofagasta, el norte de nuestro país. Rogamos la presencia del Señor. Amén. Amén.